Gestionando equipos remotos. Curso gratuito de Atsin Mendoza a continuación aquí en su canal Ando Gestionando. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que sigas con nosotros en un taller más. En este caso, vamos a hablar de la gestión de equipos remotos. Me presento nuevamente, mi nombre es Atsin Mendoza. El objetivo de esta presentación es aprender a gestionar equipos profesionales formados por personas que trabajan a distancia. Espero que esto te pueda servir bastante para la gestión de tu negocio. Te voy a platicar un poquito de dónde sale todo esto. Hace muchos años trabajaba yo para una empresa americana donde tenía un jefe que gestionaba todo esto desde Chicago. Yo estaba en la Ciudad de México y al mismo tiempo yo gestionaba varios proyectos, tanto para canales de distribución como para la parte académica desde la Ciudad de México y toda Latinoamérica. Posteriormente trabajé en la Asociación de Scouts de México desarrollando equipos de jóvenes franceses y mexicanos que durante un año trabajaban para desarrollar proyectos de desarrollo comunitario y al final del día hacerlos aquí en México. Durante un año ellos trabajaban, planeaban y al final del día venían a México para llevar a cabo su proyecto. Más adelante trabajé en la Embajada de Francia en México generando negocios franceses dentro de toda Latinoamérica. Y fue muy interesante. Aquí te voy a contar un caso. Tuvimos una persona, una señora, que hacía pasteles en Francia, en un pequeño pueblito, y al final decidió venderlos en Latinoamérica. Entonces se le ocurrió congelar sus pasteles, hacer un certificado de que eran de ella y poder venderlos en toda Latinoamérica. Realmente fue una historia difícil, pero brillante. Más adelante trabajé en una empresa llamada Dassault Systems, donde yo tenía un jefe en Argentina. También tenía que reportar la parte de finanzas y la parte de recursos humanos, marketing hacia Brasil, y yo estaba en la Ciudad de México. Y asimismo tenía yo que gestionar canales de distribución en Latinoamérica. Entonces no era fácil. Había que dar capacitación, había que apoyarlos, darles información. En la parte de operaciones también estábamos con ellos. Más adelante entré a una empresa inglesa llamada Aveva, donde tuve jefes de varias nacionalidades, varias formas de pensar, y lo interesante es de que teníamos proyectos en México, tanto con gobierno como con la iniciativa privada. A veces eso era complicado, pero sobre todo que ellos entendieran los procesos. Y como les comentaba en otros videos, pues soy directora comercial de un grupo que físicamente se encuentra en San Miguel de Allende, mientras yo estoy en la Ciudad de México, tenemos otras oficinas, pero lo importante es que sepan que tenemos clientes a nivel mundial. Entonces, ¿cómo gestionar todo esto? Es la base de esta presentación. Continuamos. Comprender la gestión de equipos en remoto. Antes que nada, es importante reconocer el funcionamiento del sistema. ¿Y por dónde empezamos? En tener metas y objetivos claros para toda la empresa, para cada una de las personas que trabaja con uno mismo y en otros equipos. Las actividades que tenemos que hacer día con día, las semanales, las mensuales, tal vez algún evento durante el año. Y bueno, hoy estamos haciendo todo remotamente. También tenemos que ver de qué forma encajan esas actividades a nuestro plan de día con día. Los roles. Saber quiénes son los encargados, quién hace qué, dónde están las demás áreas, los demás departamentos. Si eres tú el que funge como gerente, como director, como líder del equipo, saber cuáles son tus actividades, saber qué son las cosas que tienes que desarrollar día a día con tu gente. Es muy importante identificar esas personas claves dentro de la organización. Por otro lado, la gente a cargo. Es importante que se delimite el equipo con el que tú estás trabajando, o si tienes un gerente o si tú eres el gerente. Entonces, esa gente a cargo tiene que entender cómo está trabajando. Pero lo más importante de entenderlo, sobre todo, es cuando requiere ayuda, cuando requiere soporte. Entonces, entendiendo estos conceptos, va a ser muchísimo más fácil que la gente acuda a esas personas, y más si trabajan en remoto.
Obviamente la responsabilidad es quién hace qué y qué tiene que cumplir. Tienes que dejarlo muy claro. Los tiempos. ¿Con cuánto tiempo cuentas, ya sea para cerrar una venta, para realizar un proyecto, para entregar un producto? Los tiempos son muy importantes, que la gente entienda cuál es el plazo para poder hacer algo. Por otro lado, los canales de comunicación. ¿Con qué canales contamos? Como empresa, como equipo e incluso uno a uno. Pero no te preocupes, lo iremos viendo poco a poco. La geografía. Ok, hablamos de equipos remotos, pero ¿qué parte? Ok, córtale. Geografía. ¿Qué pasa con la geografía? Es importante que la gente delimite físicamente hasta dónde puede entrar en un mercado. Si hay partes que se complementan con otra persona, bueno, eso lo debemos dejar claro. Si la gente tiene que viajar para atender al cliente, por ejemplo, esa geografía debe delimitarse desde un principio, porque de repente queremos meternos a un mercado que no nos toca porque vemos una oportunidad y bueno, empiezan los problemas. La tecnología. ¿Con qué tecnología contamos el día de hoy? La verdad es que hoy estamos bastante bendecidos. Ya hubiera querido yo hace 25 años tener la tecnología que hoy tenemos. Para empezar, las videollamadas, la facilidad de un celular. Entonces, es mucho mejor lo que podemos hacer hoy y más rápido con la tecnología que tenemos. Y un punto bien importante, las limitantes. Es importante que dentro de tu equipo y de tu empresa sepas qué cosas puedes y qué no puedes hacer, qué puedes decir, qué decisiones puedes tomar. Las limitantes también son importantes tomarlas en cuenta. Ok, ¿qué pasa cuando tú llegas a un nuevo negocio y ya existen equipos remotos? Ok, tenemos que entender cuál es la historia del equipo, cómo ha funcionado todo este tiempo, cómo se desarrolla, cómo trabajan, qué resultados han tenido, qué fracasos o con qué problemas se han enfrentado. Hablábamos de qué forma trabaja. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo trabaja el equipo y cómo trabajan las personas. Pero es importante que tú como jefe, si es tu caso, entiendas cómo trabajan. Si eres alguien que se va a incorporar al nuevo equipo como un empleado, también entiende cuál es la dinámica para que te sea más fácil adaptarte. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene el equipo? Debe de tenerlas, siempre las tiene. Y es importante que desde el principio puedas identificarlas. Logros y fracasos. Saber cuáles son esas historias que cuentan que lograron o quién las logró o saber cuáles fueron esos fracasos y qué consecuencias hubieron. Es importante que tú te empapes de toda esa historia que tiene el equipo para irlo conociendo y por lo tanto irlo gestionando. ¿Cuáles son los códigos internos? Siempre hay un vocabulario, siempre hay una historia, siempre hay un reto, siempre hubo alguna mala persona. Entonces, tenemos que entender cuáles son esos códigos para poder ser parte del equipo. Interacción con otras áreas. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos tanto en nuestro equipo que cuando llegamos sobre todo a requerir ayuda y apoyo, no conocemos a las personas de los demás equipos y más si son equipos remotos. En alguna ocasión me tocó trabajar con todo un equipo técnico yo en México y ellos en Brasil. Entonces tuve que entender cómo estaban formados, irlos conociendo, tener videollamadas, porque de un principio pues era imposible que yo fuera a Brasil en ese momento y conociera a toda la gente. Pero sí me tomé mi tiempo para irlos reconociendo. La toma de decisiones sobre equipos remotos tiene que plantearse desde el principio. ¿Cuánto es el costo de tener equipos remotos? ¿Me es más barato contratar a alguien que esté aquí trabajando conmigo y que se tenga que mover? ¿O es mucho mejor tener una persona en otro estado, en otro país, en otra latitud y de esa forma, pues que mi negocio sea mejor gestionado? Algunos requisitos y necesidades que te pueden servir para evaluar y tomar esta decisión, pues son los viajes. ¿Cuántos viajes hace una persona?
¿Vale la pena eso o mejor reubicarla o traer a alguien nuevo? Los gastos, ¿son importantes, no son importantes? ¿Influyen? Hay que conocer los números para poder tomar decisiones. Va de nuevo, va de nuevo lo de evaluar requisitos y necesidades. Para evaluar requisitos, va de nuevo. Para evaluar cuáles son los requisitos y necesidades, te traigo algunos puntos que es importante que tomes en cuenta. Los viajes. ¿Es necesario que una persona viaje mucho o se puede cambiar de lugar o recontratar a alguien? Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Los gastos. Si conoces los números de cuánto estás gastando, puedes tomar una decisión. A lo mejor es mucho más fácil que alguien se mueva o ponga una oficina en otro lado a tener una persona cerca de ti y el gasto es verdaderamente grande. Se requiere que la persona esté físicamente con el cliente o ya podemos hacer cosas más remotas o por lo que tú haces sí requiere estar ahí y requiere de un viaje o de un gasto o localmente es mucho más factible. ¿Cuánto tiempo debe estar el manager con su equipo? ¿Eres un manager que todo el tiempo estás encima de tu equipo o eres un manager que das un poco más de independencia y libertad para que la gente busque resultados? Eso es importante de evaluar desde el punto de vista del manager. Decidir entre locales y remotos. ¿Qué criterio tomar? Ya vimos algunos puntos de evaluación, pero es importante que siempre tengas un criterio, que tengas unos puntos a evaluar y sopeses la situación. Y entonces decidas si puedes trabajar con equipos remotos o necesariamente tenga que estar físicamente contigo. ¿Cómo ser un manager eficiente en remoto? Realmente no es fácil, pero cuando vas teniendo disciplina y lo sabes hacer, poco a poco va siendo mucho más efectivo. Primero, saber trabajar a distancia. Como les comentaba, no es una persona que tienes aquí e inmediatamente puedes interactuar con ella físicamente. Tal vez sí, con el teléfono, tal vez con un WhatsApp. Hay muchas formas hoy en día de tener a esas personas cerca, pero es importante que tú mentalices que tienes que trabajar a distancia, que se trabaja de otra manera. Por otro lado, ser un buen comunicador. Y esto es importante porque como no tienes a las personas físicamente, debes de darles la comunicación eficiente, importante, así como la urgente. Estos canales deben estar muy bien definidos, pero ya lo veremos más adelante. Escucha activa. Es importante que entiendas qué es lo que dice cada una de las personas con las que trabajan, cuáles son sus necesidades, sus problemas y qué es lo que requieren de ti o cómo te dan resultados. Pero también lo veremos más adelante. La intuición. La intuición es algo verdaderamente interesante en este momento. ¿Por qué? Porque como tú no tienes a las personas cerca, no hay otra forma más que estar con ellas que a través de la tecnología. Entonces, tú debes de saber entender a tu gente a través de la intuición. Esto te va a dar mucha sabiduría. Vamos poco a poco. Control de actividades. Saber qué están haciendo, cuáles son sus tareas, si van a viajar, dónde están, sus horarios. Es importante que tú vayas llevando ese control de actividades, ya sea en un archivo compartido, en un calendario o de qué forma le sirve mejor al equipo. Un plan de ruta. El plan de ruta te sirve para saber cuáles son esos objetivos, esas metas, qué actividades están haciendo, cómo lo están logrando y tener mayor interacción en lo que la gente está realizando para lograr los objetivos. Tener cercanía y ser un coach. A esto me refiero en que tú eres al final del día sugerente y lo que hay que hacer en este momento es tener una simpatía con ellos, entender sus necesidades, sus problemas e ir un poco más allá, conocerlos más a fondo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir ayudarlos, desarrollarlos, incluso alentarlos. Y finalmente, el manejo de tecnología. Insisto, es un tema que está mucho más resuelto que en la antigüedad, pero en este caso, el manejo de la tecnología
eh, puede ser a veces hasta contraproducente, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Comunicación eficaz entre culturas y países diferentes. Realmente este es un tema que me agrada mucho porque toda la vida he trabajado con gente fuera de mi país y sobre todo culturas muy diferentes. Yo soy mexicana, soy mujer y normalmente he trabajado para empresas con ingenieros. Entonces, desde el hecho de saber con quién tengo que trabajar ya es un gran avance. Hablo de la parte multicultural porque cada país, cada cultura, cada religión tiene sus costumbres y debemos ser respetuosos, debemos entenderlos. En algún momento yo trabajé con alguna persona que durante el Ramadán, por ser musulmán, pues no podía comer. Y para mí era un poquito complicado entender todo esto, mientras pues yo comía todo el día si yo quería. Sin embargo, cuando yo entendí y hacía cosas para respetarlo, al final del día, pues fue una relación mucho más fuerte. Como quien también en alguna ocasión me comentaba que pues no comía carne. Entonces, cada vez que teníamos que ver un cliente o nos teníamos que mover, pues era un poco complicado precisamente por esta situación. Pero al final del día yo entendía a la otra persona. Es muy importante que entendamos cuál es la cultura de cada persona, cómo se maneja, qué espera, qué quiere y sobre todo tener gran respeto y conocimiento por lo que las otras personas hacen. El lenguaje, cómo nos expresamos. Al final del día podemos incluso hablar un mismo idioma. Hablemos del inglés, pero bueno, la forma de hablar, lo que ellos comentan, no siempre es lo mismo para el que vive en Inglaterra como para el que vive en Estados Unidos o los que hemos aprendido el idioma en el camino. Es interesante conocer sus modismos y saber qué podemos aplicar y qué no. Diferencias y coincidencias, sí, habrán ambas cosas. Entonces es interesante que cada uno de ustedes entienda cuáles son esas diferencias, si son buenas, bueno, seguir adelante, pero siempre habrá algún momento en que haya una disputa o un conflicto, y sobre todo cuando hablamos, insisto, con gente de otras culturas. El manejo de horarios y tiempos. No es lo mismo trabajar en tu lugar con ciertos horarios, con ciertos tiempos a la hora de la comida, porque hay otros países que el final del día, pues sus tiempos son muy diferentes. Para empezar, los usos horarios. Y en segundo lugar, lo que hacen en el día, cómo trabajan. Bueno, no nos vayamos más lejos. Hay lugares, por ejemplo, aquí en México, que se toman 2 horas de comida en la tarde porque el lugar hace mucho calor y son horas que sabes que no vas a trabajar con ellos. Por otro lado, las formas de comunicación y negociación van cambiando dependiendo el país, dependiendo la cultura, dependiendo con quién estás hablando. También esto hay que tenerlo muy claro. No todos hablamos de la misma manera, no todos nos comunicamos igual de la misma manera. Conoce a cada integrante de tu equipo. Cuando vayas entrando o cuando vayas contratando, es importante que conozcas un poco más de tu equipo. ¿Qué carrera profesional tienen? ¿Qué experiencias tienen? Esto te puede servir para más adelante, si llegaras a tener algún problema, algún conflicto, esta experiencia de la gente puede ser beneficiosa para todos. ¿Cuáles son los logros que han tenido y que te pueden compartir? Asimismo, tú vas a encontrar cuáles son las oportunidades de crecimiento para esa persona. Recuerda, siempre es interesante que la gente vea que tiene oportunidad de crecer. Entonces, no los dejemos solo. Ayudemos a que la gente crezca. ¿Cuáles son los intereses y los hábitos que tienen esas personas? Digo, desde la comida, desde hasta su forma de vestir, su higiene. Hay muchas cosas que poco a poco te vas a ir dando cuenta que no son iguales a la tuya. Entonces, debemos entenderlas. ¿Cuáles son sus necesidades y compromisos? Aquí quiero hacer un paréntesis. Hace muchos años, pues cuando mi hijo era pequeño, yo también tenía el compromiso de cuidar a mi hijo.
Entonces, tenía que buscar la manera de trabajar remotamente, pero al mismo tiempo no descuidar a mi hijo. ¿Cuáles son esos compromisos que tiene la gente que trabaja? Si sabes que algunos de ellos o de ellas son mamás y de alguna forma tienen que reaccionar al tener hijos o que pasen las vacaciones o tantas cosas. Ahora con la pandemia, pues hemos visto que la gente trabaja desde casa, ahí mismo están sus hijos y tomando clases. Entonces, ten en cuenta cuáles son las necesidades y compromisos de tu gente, en qué horarios trabajan, qué disponibilidad tienen para moverse, para viajar o para hacer otras cosas. Todo esto tómalo en cuenta. Y también la personalidad, el carácter o desagrados e incluso la salud. Habemos personas que tenemos que trabajar con aquellas que también llegan a estar enfermas de alguna manera o de capacidades diferentes o tantas cosas. Entonces es importante que sepas cuál es la personalidad de la gente. ¿Tiene algún problema de salud? ¿Cómo es su carácter? Insisto, cuando tú conoces bien a las personas de tu equipo, es más fácil que puedan trabajar en equipo y sobre todo remoto. Aprende a comunicarte. Usamos el lenguaje verbal y no verbal, hablábamos de la escucha, de darle voz a la gente. La comunicación es fundamental en equipos remotos. ¿Por qué? Porque no los tienes cerca. Y en este momento tienes que utilizar todas las variables verbales y no verbales para conocer a la persona, entender la situación y a veces hasta tomar decisiones. Los mensajes, ¿qué dicen los mensajes? Eso habla mucho de la persona y puedes saber si tiene algún problema o si se siente bien. ¿Qué canales de comunicación tienes? Como hablábamos de la tecnología, cada día hay más, pero es importante definir si hay un problema de urgencia, si es un mensaje normal, si es algo que debes de tomar una decisión, qué canal de comunicación utilizas para cada situación. Y la empatía. Cuando la gente habla contigo, trata de ser empático con ella, trata de entenderla, trata de sentirla y trata de saber qué está pasando. Insisto, cuando tú haces empatía con tu equipo, puedes lograr mucho porque la conoces, porque sabes lo que está sucediendo. Identifica el potencial del equipo. Pon las reglas del juego, que la gente entienda cómo trabajas tú y tú entiende cómo trabajas con ellos. Hay cosas que no se pueden permitir, hay cosas que podemos apoyar. Entonces es importante que se haga una regla del juego para todos. Trabajo en equipo. ¿Y por qué lo pongo si estamos hablando de equipos remotos? Porque a veces la gente no sabe trabajar en equipo. Y también es necesario que a distancia sepamos hacer trabajo en equipo. ¿Por qué? Les comentaba yo hace rato del ejemplo de la parte técnica que tenía yo en Brasil y la parte comercial que tenía en Colombia y que tenía en Estados Unidos. Al final del día, todos éramos un equipo. Entonces, ¿cómo podíamos trabajar en conjunto? ¿Qué ideas teníamos? ¿Cómo nos comunicábamos? ¿A qué hora? Entonces, el trabajar en equipo te va a dar muy buenos resultados si lo sabes hacer. Y si no, hay que ver qué cambiamos, qué mejoramos para que realmente tu equipo trabaje de esa manera. Metas grupales, ya lo decíamos al principio, y lo vuelvo a poner aquí. No se te olvide, somos un equipo y todos queremos trabajar bajo una meta, bajo un objetivo. No nadie trabaja por trabajar. Entonces, esas metas son importantes que sean definidas y sobre todo que el equipo las conozca. Igual las tareas, qué tareas tiene cada quien y lo importante es que todos se enteren de las tareas que hacen los demás. Medir, medir, medir. Medir los resultados, medir lo que están consiguiendo, medir la cantidad de proyectos realizados, medir las cuotas si las están cumpliendo. Si tienes esa medición, es mucho más fácil tomar decisiones. Hacer un FODA, conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas como equipo. Esto te va a ayudar mucho a potencializarlo porque tienes información de lo que está sucediendo. Incluso muchas puertas se pueden abrir o cerrar cuando tienes definido tu FODA. Trata de que también trabajen en pequeños equipos.
Cuando la gente está en remoto, a veces también requiere ese contacto de otra persona, digo, aunque esté a distancia. Pero al final del día, si tú vas creando pequeños equipos para proyectos determinados, eso te va a ayudar bastante. Reconoce el trabajo y la capacidad de tu gente. Hay mucha gente que le gusta ser reconocida. Hay otra que, bueno, no tanto. Pero ese reconocimiento, sobre todo público, hace que tu gente esté más contenta, se sienta más plena. Capacitación continua. Trata de darles un poco más de capacitación, de nuevos cursos, ya sea en cosas que les interese o cosas totalmente diferentes. Al final del día, si tú das capacitación, la gente se siente valorada y sabe que puede tener mayor conocimiento. Entonces, nunca dejes de capacitar a todo tu equipo. Y participación constante. Involúcralos. Cuando tengan alguna idea, escúchalos. Si quieren tratar un tema, adelante, que hablen. Si quieren hablar solo con el gerente, contigo, o si quieren hablar con el equipo, la gente tiene la necesidad de expresarse. Entonces, si tú das pie a que hay una participación constante, créeme, vas a tener un equipo más maduro y más unido. Dirigir equipos que no ves a veces puede ser complicado. Y vuelvo a tocar el mismo tema, comunicación constante, comunicación. Si nos comunicamos, vamos a ser más fuertes y cualquier obstáculo que llegamos a ver, pues será más fácil de saltarlo. Am- mm, Que te, que te den sus actividades semanales, esto es sano. Saber qué es lo que están haciendo ellos, pero que ellos te comuniquen lo que hacen, porque es una forma de decir y demostrar lo que están haciendo, con gusto, con problemas o lo que sea, pero tú ya tienes un mayor enfoque cuando conoces sus actividades semanales. Revisión de avances quincenales. ¿Cómo vas? Yo lo que hago es que cada 15 días me siento con cada uno de ellos a revisar lo que han estado haciendo, lo que han logrado, a ver si requieren ayuda para lograr nuevos objetivos o qué está sucediendo. La gente se siente valorada, pero sobre todo se siente escuchada. Y para ti es muchísimo más fácil entender lo que hacen. Llevo también un scorecard donde vamos midiendo el número de llamadas, de visitas, de propuestas, eh, algún logro hecho, alguna venta interesante, y todo esto les va sirviendo a ellos para que vean cómo han avanzado. Este scorecard también te permite pues dar reconocimientos o si hay alguna situación complicada, ver de qué forma se puede arreglar. Coaching, darles coaching constantemente, porque vas un paso más allá, sabes qué necesitan, qué quieren y cómo trabajar con esto. Reuniones quincenales del equipo, ya no son a nivel individual, ya son como equipo. El escuchar lo que está haciendo el otro, cómo superó un problema, cómo lo ayudaron, qué cosas requirió para salir adelante, nos va nutriendo a todo el equipo. Entonces, estas reuniones son importantes que las hagas. Yo aconsejo que sea quincenalmente para tampoco estarlos hostigando todo el tiempo, darle cierta libertad, pero que no sea tanto tiempo como hacerlos mensualmente. Evalúa constantemente. Ya te hablaba que el scorecard es una forma fácil para que vayas evaluando. Entonces, es una manera que tú entiendas lo que está sucediendo y facilita el aprendizaje. Aquí no solamente me enfoco a la parte de capacitación, sino al aprendizaje en alguna situación, el aprendizaje que pueda dar alguien más del equipo, de otra área, pero que tú te des cuenta que la gente va aprendiendo. Hablando de las reuniones en remoto, define medios, como hablábamos hace rato, que sean de urgencia, que sean importantes. ¿Cuáles son los triviales donde mandamos caritas? ¿O cuáles son de una promoción tal vez? Ok, ¿a qué me refiero? Hoy día tenemos cantidad de videollamadas, muchas plataformas por las que nos podemos ver, por las que podemos interactuar. Úsalas y pon las reglas del juego. Los correos, es importante, es urgente. ¿Qué deben contener esos correos? Hay veces que mandamos una tontería y copiamos a todo el mundo. ¿Vale la pena? Bueno,
El teléfono. Yo sí soy de llamar por teléfono cuando hay una urgencia o algo de importancia. Agarra el teléfono y habla. Yo he visto en mi equipo, porque tengo gente de todas las edades, que le dan como que a medio el teléfono y anda mandando WhatsApp. Pero si es una urgencia, no esperes a que te conteste el otro. Llama por teléfono. Si en ese momento no te puede contestar, ya te contestará, te devolverá la llamada. Pero sabes que esa llamada es importante o es urgente porque tomó el teléfono. Defínelo con tu equipo. Igual cuando utilizas un WhatsApp o el mismo Messenger. Por otro lado, quiero platicarte que ya hoy en día hay muchas plataformas colaborativas donde puedes subir archivos, compartir fotos, compartir videos, trabajar en proyectos y hacer mil cosas. Tómate un tiempo para investigar un poco más acerca de las plataformas colaborativas. Te pueden servir muchísimo y sobre todo a tu equipo a que sus proyectos vayan mucho más rápido. Redes sociales, pues ya ni se diga. Todos estamos conectadas, por lo menos a alguna red. Podemos intercambiar comunicación, archivos, opinar, crear, buscar clientes. Créanme, las redes sociales son maravillosas para prospectar. Ya tendremos otro taller de prospección, pero no se te olvide, úsalas, pero úsalas con sabiduría y es importante que tu equipo también las conozca y también las utilice. Y personales. Las ocasiones que tengas de ver a tu equipo, no sé, tal vez en un congreso, en un kickoff, una vez al año, 2 veces al año, cuando tengas esa oportunidad, trata de estar más con ellos, entenderlos, crear una relación más fuerte. La situación personal jamás va a cambiar ni va a sustituir todas las plataformas que tengamos. Entonces, las oportunidades de estar con tu equipo, trata de hacerlo. O de que vayas tú a estar con alguna persona de tu equipo que requiera tu apoyo o que requiera algo más. Desarrolla una estructura de apoyo sólida y fuerte. Define bien tu rol como manager. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos te tienen que ver no como un jefe, sino como un apoyo, como una ayuda, como alguien que está ahí no para criticarlos, sino para dirigirlos. El segundo de a bordo. Como estamos hablando de equipos remotos y la gente se mueve y la gente viaja y la gente trabaja, es importante tener un segundo de a bordo. ¿Qué pasa si tú no estás en el momento que alguien te requiere, que hay un problema? ¿Quién puede ser un segundo de a bordo? Tal vez un director más arriba de ti, tal vez un área de recursos humanos, pero es importante que ellos sepan que hay un segundo por si tú no puedes contestar, si tú no puedes tomar una decisión o cualquier cosa que pase. Y ese segundo debe tener mucha comunicación contigo para que al final puedan sacar los proyectos o lograr las metas o los objetivos si en algún momento tú no te encuentras ahí. Responsables de área o proyectos. Es importante que designen quiénes son esos responsables de área, en qué están trabajando. Y no hablo del segundo, sino ya cuando estás dentro de un proyecto o dentro de un área en especial o ese responsable con el que yo puedo contar, con el que todo mi equipo puede pedir soporte, apoyar o quién es ese responsable que siempre nos puede soportar. Entre más ayuda tengamos todos, es mucho más fácil salir adelante. Las otras áreas, conócelas. Hay mucha gente en otras áreas que tal vez no interactúe contigo directamente, pero es importante saber qué hacen y entender también hasta cierto punto cómo me pueden ayudar. El área de recursos humanos debe ser indispensable para una organización. Debe conocer mi ficha, debe conocer mi bitácora, debe conocer lo que yo hago y también toda la empresa, de tal forma que si yo tengo alguna situación complicada o necesito de algo más, puedo recurrir a recursos humanos. Los directivos. Los directivos no nada más son dioses que no se les puede tocar. Al contrario, es la gente que tiene que enfocarse en esa estrategia y en cómo apoyar a toda su gente para que la organización funcione, para que tu negocio salga adelante. Hablen con ellos, tomen su tiempo. Son personas como todos nosotros. Y equipo local.
Si tú tienes que trabajar físicamente con algunas personas, pero hay otras oficinas en otros lados, conoce esos equipos locales. Saber quién está en otro país o quién está en otra oficina, con quién cuentas, con quién puedes trabajar, y trata de involucrarte más con esos equipos locales, porque a lo mejor tú requieres a alguien y estás buscándolo fuera, cuando en realidad trabaja en tu misma oficina. Un apartado interesante es el conflicto interno. ¿Cómo gestionarlo? ¿Qué pasa cuando tenemos una situación de conflicto con alguien que está a kilómetros de nosotros? ¿Qué hacemos? Muchas veces nos congelamos y no sabemos qué hacer. Trataremos de hacer un taller muy enfocado en gestión del conflicto y qué debemos hacer. Pero para este momento, algo que yo te recomiendo es que primero saques las emociones de esa persona. Habla con ella, comunícate y empieza a entender cuál es la emoción que tiene, desde dónde nace el problema. Después, entiende la situación, qué está sucediendo, es grave, no es grave, es importante, esto influye, qué está sucediendo. Busca soluciones en conjunto. Acuérdense, tratamos de ser empáticos y de entender las razones del otro y que él entienda o un tercero o con la empresa o con nosotros mismos. Busca soluciones en conjunto. Empatiza sin restar autoridad. Aunque a veces existen unas jerarquías mayores, tratemos de hablar de tú a tú, de igual a igual. Sentir que la otra persona se siente cómoda. Identifica los puntos de convergencia. Esto es importante en el manejo de conflictos. ¿Por qué? Porque al identificar esos puntos de convergencia es donde podemos empezar a partir para llegar a la resolución del conflicto. Esos puntos de convergencia es cuando de alguna manera yo entiendo lo que tú me estás diciendo, tú entiendes lo que está sucediendo, o cuando hay dos personas y nosotros somos el mediador, estamos entendiendo esos puntos para que ellos se acerquen en vez de separarse. Y nuevamente, comunicación. Necesitamos mucha comunicación. Entender, informarse, tener datos nos va a ayudar a que las cosas mejoren o se solucionen. Antes de terminar, vamos a tomar unas breves reflexiones. Es indispensable hacer reuniones programadas en equipo y uno a uno y tener una agenda flexible. De repente alguien no va a poder tomar una llamada porque está de viaje o porque está en una reunión. Tienes que tener esa flexibilidad de alguna forma para hablar con tu equipo, ya sea uno a uno o ya sea en equipo. Al ver ellos que tienes tú esa flexibilidad, se sienten más cómodos, no se sienten presionados, no se sienten estresados. Crea relaciones y da apoyo. Siempre van a requerir apoyo, siempre. Hasta tú mismo. Ahí es otro tema. Pero cuando tú tienes que dar apoyo a terceros, trata de darlo. Esas relaciones que sean fuertes para que vean realmente que eres un líder, que ellos expongan sus situaciones y saber cómo las resuelven. Eso es muy interesante porque vas conociendo a la gente, conoces su potencial, su liderazgo, su conocimiento, tanto del negocio, del mercado o de un problema. Entiéndelos y escúchalos. Experiencias aprendidas. Yo te recomiendo mucho que junto con tu equipo compartan experiencias aprendidas durante proyectos, durante retos. Los va a fortalecer, pero sobre todo los va a educar, les va a dar conocimiento. Hay un tip que yo te quiero dar. Constantemente cuando tengas reuniones con ellos, pregúntales 3 cosas que les hayan funcionado y cuáles les han causado problemas. No solamente es un aprendizaje para esa persona que lo está expresando, sino para todo el equipo y obviamente para ti. Ellos empiezan a expresar estas cosas que les funcionan y los otros las escuchan. Créeme que en algún momento lo van a tomar. Antes que nada, son tu equipo. Trátense con respeto. A veces nos enojamos, a veces nos molestamos. Me ha tocado ver gritos, conflictos,
Pero cuando entendemos que antes de todo requerimos un respeto, las cosas tienen que mejorar. El respeto como persona y el respeto como equipo y el respeto a la organización. Y hoy en día te invito a que priorices la salud y la seguridad. Si es necesario que tu gente se quede a trabajar en casa, que lo haga. Ya viste todas las herramientas que hemos platicado para que puedas llevar un mayor control de la gente. Pero la prioridad está en la salud y en la seguridad. Hoy día no podemos arriesgar a nuestra gente. Cuídense, por favor. Agradezco nuevamente el tiempo que tomaste para este taller. Aquí está mi correo. Si tienes alguna duda, si me quieres comentar algo, si quieres ponerte en contacto conmigo, mándame un correo a atsin@atsinmendoza.com. Con mucho gusto voy a contestar tu duda, voy a apoyarte y si necesitas más información, con mucho gusto estoy para servirte. Muchas gracias. Gestionando equipos remotos. Curso gratuito de Atsin Mendoza aquí en su canal, Ando Gestionando.